8 de la mañana con 36 minutos, agenda económica con Francisca Bahamondes. Buenos días, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Empezamos una nueva agenda económica acá en CNN Chile Radio con información bastante fresca, luego de la entrevista que ustedes acaban de tener con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, donde aprovechó también de abordar precisamente todo lo que está ocurriendo en torno a esta reforma previsional, tanto desde el punto de vista técnico, como también las implicancias políticas que tuvo la exposición del día de ayer del Consejo Fiscal Autónomo en la Comisión de Hacienda, en la que se hizo este análisis sobre la sostenibilidad financiera del proyecto de reforma previsional. Ustedes ya lo mencionaban también en la entrevista, el Consejo Fiscal Autónomo identificó 11 riesgos en materia fiscal y entregó también algunas medidas de mitigación para poder hacer frente a estos puntos que se identificaron. Con todo, y a pesar de esos riesgos que se advirtieron durante la jornada de este miércoles, de todas maneras el Consejo Fiscal Autónomo recomendó apoyar e impulsar finalmente la tramitación de esta reforma previsional. De hecho, el ministro Marcel también lo decía, acá se generó un paso adicional luego de la exposición del Consejo Fiscal Autónomo a su juicio, porque había bastantes temores también por parte de algunos parlamentarios en relación al diseño, por ejemplo, de la reforma previsional, obviamente también desde el punto de vista de las finanzas, la sostenibilidad fiscal, el diseño del seguro social, por ejemplo, y acá el ministro decía que todas esas dudas, por un lado, quedaron despejadas, pero por otra parte también se genera este desafío que incluso genera un retraso en el cronograma, que nunca ha sido un cronograma bastante específico, bastante claro, porque sabemos que todo el tiempo hay modificaciones a raíz de lo que se va discutiendo, pero por cierto sí se esperaba, por ejemplo, que para hoy hubiera otro tipo de avance, al menos en la Comisión de Hacienda. Antes de pasar a esa parte, quiero invitarlos, Carola, Fernando, a revisar parte de las declaraciones que entregó también en comisión ayer Jorge Rodríguez. Él es el presidente del Consejo Fiscal Autónomo. Pasemos a revisar. Sin desmedro de estar en una situación de estrés fiscal, el CFA considera que desde el punto fiscal es necesario que se avance en una reforma de pensiones para mitigar las presiones de gasto exclusivamente sobre el pilar no contributivo. Hasta el minuto, como no ha habido una reforma previsional que dé una solución más integral a la materia, todo el peso de avanzar en solucionar esta materia ha estado en la PGU. Y la PGU pesa hoy día 2 puntos del PIB y podría crecer hasta 7 puntos del PIB si creciera ajustándose por los salarios reales. Y no podemos dejar que el escenario sea ese. O sea, eso no es sostenible, que todo el peso esté en el pilar no contributivo. Entonces, por lo tanto, más allá de los riesgos que hemos identificado, nosotros consideramos que hay que avanzar en esta reforma mitigando esos riesgos. No es posible, decían desde el Consejo Fiscal Autónomo, entonces, que todo el peso del sistema de previsión social en el fondo recaiga en la parte o en el pilar no contributivo. Por lo tanto, ahí también la importancia de poder ir avanzando en lo que acá se contiene o lo que se ha ido conversando también en torno a esta reforma. Parte de los riesgos que planteó el Consejo Fiscal Autónomo en relación a lo que está planteado también en este proyecto, ya lo mencionaban ustedes también en la entrevista, uno de ellos, por ejemplo, son las dudas que han generado la recaudación a través de la Ley de Cumplimiento Tributario. Acá la recomendación del Consejo Fiscal Autónomo es poder partir con un nivel más bajo de lo que está comprometido como gasto fiscal para esta reforma y poder ir aumentándolo de manera gradual en la medida en que se cumplan ciertas condiciones. Pasemos a revisar parte de cómo analizaron también algunos expertos este mensaje y las recomendaciones que entrega el Consejo Fiscal Autónomo. En primer lugar, vamos a pasar a revisar las palabras de Tomás Flores. Él es economista de Libertad y Desarrollo. Los gastos permanentes tienen que financiarse con ingresos permanentes. Y el Consejo efectivamente señala que esta reforma involucra una magnitud de recursos sustancial, que tiene efectos durante varias décadas que están por venir, en un contexto en que el gobierno chileno está hoy día con un estrés financiero sustancial. Por tanto, el Consejo efectivamente recomienda prudencia y partir probablemente con un nivel de gasto más moderado, que se puede ir incrementando en la medida que efectivamente las proyecciones de ingresos vayan ocurriendo, esté ese dinero. Porque de otra manera, efectivamente, esto puede significar un empeoramiento sustancial de desequilibrio fiscal y además puede copar toda la capacidad de desarrollo, dejando sin ninguna posibilidad de implementar otras políticas públicas, porque efectivamente esta reforma podría copar este presupuesto y los que están por venir. Uno de los riesgos entonces que advertía el Consejo Fiscal Autónomo y que también ahí resumía el economista Tomás Flores, precisamente en relación a las dudas que hay
por la forma en la que se puede financiar, al menos a través de la ley de cumplimiento tributario. El ministro también decía que no es la única manera, pero también ahí quedó planteada esa interrogante. Por otra parte, también, lo mencionaba el Consejo Fiscal Autónomo, está esta evidencia internacional que ha llamado a subir la edad de jubilación de forma gradual y con ciertos incentivos. Acá lo que recomendaron desde este organismo es que la DIPRES, la Dirección de Presupuestos, pueda elaborar algunos estudios sobre los efectos fiscales que tendría esto, por ejemplo, en cuanto, o varias opciones que podrían surgir para poder aplicar o para ir barajando qué tan efectivo sería para el financiamiento, bajar la edad, subir la edad de jubilación. Acá el ministro Marcel también lo decía durante esta mañana, si se trata de solvencia financiera, la edad de jubilación no incide directamente en lo que él señalaba. Sí incide, por ejemplo, en el ahorro de los cotizantes. Ahí también había que aplicar, se podría aplicar, decía el ministro, se podría ir trabajando con otras medidas. Pasemos a revisar una de las últimas declaraciones de los analistas con los cuales pudimos conversar durante la jornada de este miércoles. Él es Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. Un aspecto que también, ¿no es cierto?, abordó el Consejo Fiscal Autónomo tiene que ver con la edad de jubilación. Efectivamente, hoy día las expectativas de vida son mucho más altas que hace algunos años atrás, han ido creciendo, van a seguir, ¿no es cierto?, aumentando hacia lo que viene. Es necesario financiar mayor tiempo de sobrevida una vez que uno jubila. Por lo tanto, moverse en esa dirección va, por cierto, digamos, también en la dirección correcta y es parte también de las medidas que en otros países se han ido adoptando para garantizar mejores jubilaciones. Lo cierto, Carola Fernando, es que el gobierno hizo acuse de recibo, podríamos decirlo, de manera bastante rápida de lo que se planteó acá en la Comisión de Hacienda por parte del Consejo Fiscal Autónomo. De hecho, se comprometió a la presentación de nuevas indicaciones para hacerse cargo precisamente de estos puntos, de estas dudas que también planteaba este organismo. Una de ellas, por ejemplo, es la gradualidad, la extensión de la gradualidad del alza de cotización. Podría ser una forma de abordar, por ejemplo, uno de los riesgos que dice relación con las dudas de la recaudación también de este proyecto. Acá lo que se ha ido trascendiendo en las últimas horas es que se podría aumentar esta gradualidad. Hay que recordar que la gradualidad del 7% de cotización obligatoria con cargo al empleador es de 9 años, al menos lo que está planteado hasta el momento, pero podría extenderse también a raíz de las sugerencias o más bien las recomendaciones que ha entregado también el Consejo Fiscal Autónomo. Acá la Ley de Cumplimiento Tributario ha establecido que al cabo de 3 años desde su puesta en marcha se debe hacer una evaluación de su implementación. La idea es que si al cabo de estos 3 años la recaudación no logra cumplir esas expectativas o no fueron lo suficientemente coincidentes con lo que se proyectó en cierto momento, la gradualidad entonces se extendería. Sería como este gatillo del que hablaba también el ministro de Hacienda hace unos momentos atrás. La expectativa de que este jueves se votara en la sala este proyecto ya no existe esa alternativa porque se genera este retraso, como lo estábamos comentando también, a raíz precisamente de que ahora van a haber nuevas indicaciones que se tienen que revisar, y a eso también hay que sumarle que recién hoy va a llegar el informe de la Comisión de Trabajo, que fue la comisión que antes de la Comisión de Hacienda realizó la tramitación de este proyecto con un contenido de 6 meses. Hay que recordar que ahí también la tramitación fue mucho más larga y el informe debe tener aproximadamente 700 páginas de acuerdo a lo que se ha indicado. Por lo tanto, también ahí hay un trabajo bastante extenso de la revisión de todos esos puntos. Eso sí, desde la Comisión de Hacienda el senador Felipe Kast señalaba que se está dispuesto a a sesionar todos los días que sean necesarios, decía él en su postura, pero que eso no debe implicar la responsabilidad detrás de ir tramitando este proyecto. Son implicancias fiscales bastante relevantes, entonces ellos decían y argumentaban que acá no hay que tomarse la cosa con tanta liviandad, sino que le van a dedicar el tiempo que sea necesario, entendiendo también que el tiempo, valga la redundancia, está premiando. Estamos bastante a contrarreloj con esta tramitación. Acá también surgió otra de las dudas de lo que podría suceder la próxima semana, porque hay que recordar que la próxima semana es semana distrital. También ha sido un punto que ha abordado en sus despachos y en su completa cobertura Francisca Cárdenas desde el Congreso, señalando que ya el Partido Republicano nos dio la unanimidad para poder suspender esta semana distrital. Acá lo que queda es que el presidente de la República puede invocar esta potestad especial de citar al Congreso a una sesión extraordinaria para poder avanzar en esta tramitación. Quiero invitarlos, para terminar la revisión de todo lo que ha sido la tramitación de la reforma previsional, a escuchar algunas de las declaraciones que entregaba esta mañana el ministro Mario Marcel en conversación precisamente acá en CNN Chile Radio. Por una parte, precisamente sobre el tiempo de tramitación, qué es lo que va a ocurrir o en qué estamos actualmente, y también un punto bastante relevante en relación a la presentación de este proyecto de inversor estatal, que el gobierno ha dicho que lo podría presentar en marzo. Ha generado bastante roce esa idea en distintos parlamentarios. Pasemos a revisar esas declaraciones.
Son cuestiones de carácter administrativo, logístico en el Congreso, que nos va a quitar un par de días más, pero seguimos claramente en curso de poder aprobar este proyecto en el Senado dentro de los plazos que se acordaron y de ahí pasar a la Cámara para el tercer trámite constitucional. Y el gobierno no va a impulsar ninguna iniciativa que sea contraria a esta reforma, o contraria al espíritu de esta reforma, así que en eso yo creo que hay que tener claridad. Ahí escuchábamos entonces parte de lo que indicaba el ministro en relación, por una parte, a lo que tiene que ver con la tramitación, con los tiempos también. Él decía, Carola Fernando, que enero no se ha terminado, con un poco quizás de optimismo también, porque quedan solo 7 días para que se termine el mes. Tal cual. Pero ahí también apremia el tiempo y por otra parte todo lo que tiene que ver con los aspectos quizás un poco más paralelos a la tramitación de la reforma en sí, porque esta idea del proyecto del inversor estatal no está contemplado en esta reforma, sino que se va a ver, o la idea del gobierno al menos era verlo con posterioridad. Vamos a cambiar de tema, por supuesto que quedamos atentos a todo lo que ocurra en torno a la reforma previsional durante los próximos días, las próximas horas, y quiero invitarlos a que pasemos a hablar de la construcción. Durante esta semana conocimos cifras por parte del gremio de la construcción en nuestro país en relación a la caída de viviendas, por ejemplo, durante el año 2024 la caída fue en torno al 13%, y si hablamos sobre la inversión en general en materia de construcción, esta cayó 1,1% durante el año 2024. Para hablar de estas cifras, de lo que incidió en estos números y también de las proyecciones para este año 2025, vamos a tomar contacto en este momento con Alfredo Echavarría. Él es el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, a quienes ustedes ya pueden ver en la pantalla. Alfredo, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile Radio. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Hola, hola. Alfredo, quisiera partir preguntando precisamente por estas cifras que conocimos durante esta semana, el día martes para ser más exactos, en relación a cifras negativas. Ustedes también lo decían en la entrega de esta información. Sabemos que la construcción enfrenta una crisis hace bastante tiempo. ¿Cuáles son los factores que han incidido al menos durante el año 2024 en la baja de la venta de las viviendas y también en la baja de la inversión total? Bueno, efectivamente el año 24 fue muy malo. Esto hay que tenerlo presente, que no venimos de años anteriores buenos. O sea, esto es una continua caída. El 1,1 es negativo y por el efecto que digo, doblemente negativo. En el tema de las viviendas, básicamente en el sector inmobiliario, se está dando, y ya es la situación que viene hace 3 años al menos. Por un lado, ha habido un encarecimiento de costos, todo esto derivado mucho de la pandemia, con mayores precios de materiales, que es un efecto internacional, tasas de interés más altos por el lado de la demanda, que ha alejado la posibilidad de la gente de acceder al crédito. Solo para tener un dato, en los últimos 10 años, los costos que inciden en el precio final de la vivienda han subido del orden de un 50% y las remuneraciones reales de la gente del orden de un 20%. Esa diferencia hace que la gente no sea sujeto de crédito, y agregando el alza de la tasa de interés, que no ha bajado a los niveles que tenía el 2019, ha hecho la tormenta perfecta para una disminución muy alta de la posibilidad de acceder a la vivienda de las personas. Quería aprovechar también en esa línea, Alfredo, de consultar por este proyecto. Sabíamos que hace un par de meses atrás se conoció la idea, o al menos una propuesta en la que estaba trabajando también el Ministerio de Hacienda, la Cámara Chilena de la Construcción, en conjunto también con la Asociación de Bancos, para plantear alguna posibilidad de bajar las tasas hipotecarias. Sabemos que el Ministerio de Hacienda ha estado bastante abocado a lo que es la reforma previsional, pero ¿en qué quedó esa conversación? Sabemos que quizás no se ha retomado en el último tiempo, pero ¿qué es lo que alcanzaron a delinear? ¿Cuál es la postura también que hay entre los distintos actores para poder quizás confluir en un acuerdo que pueda beneficiar tanto a las personas como también al sector? Bueno, efectivamente, este es un proyecto que presentamos junto con la Asociación de Bancos a principios de septiembre. Se avanzó relativamente rápido, obviamente, y es entendible, se ha ralentizado en las últimas semanas por todo el tema de la reforma previsional, pero hemos seguido con conversaciones y esperamos, y en las reuniones que hemos tenido así se ha manifestado, tener alguna respuesta y alguna conclusión definitiva de que esto pueda finalmente salir. Creemos que no de la magnitud que habíamos planteado nosotros, pero cualquier cosa ayuda, así es que estamos todavía esperanzados y en conversaciones con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Vivienda para que esto pueda salir en las próximas semanas, y de ahí hay que hacer reglamentos, proyectos de ley que pudiera entrar en operaciones ya concretamente a mediados de abril. Eso es lo que estamos conversando.
Ahora, se habló y se sigue hablando tanto de este fenómeno de la permisología. Y desde ese punto de vista, ¿había algún tipo de avance o a la construcción de casa? Básicamente eso no le afecta tanto como a la construcción de, llamemos, edificios o algo más institucional. Sí, a ver, dos aspectos. Ahí primero, que efectivamente en todo este marco de proyectos que van apuntando a la permisología, ya salió uno, que es el proyecto de la ley DOM, que salió hace ya un mes y medio atrás y después hubo que hacerle algunas correcciones. Eso ya salió y eso va en la línea correcta. Ahora, eso en la situación actual, en la coyuntura de este momento, en que tenemos un stock de 105.000 viviendas por vender, y que hay ya otra cantidad de viviendas con permisos aprobados, que no parten porque hay un stock muy grande, que es del orden de 70.000, no tiene efecto hoy día. O sea, hoy día, para que se reactive la construcción de esas 70.000 viviendas que ya están con permiso otorgado, tienen que venderse la mitad de este stock de vivienda. Entonces en el próximo año, el 25 y el 26, no habría efecto por permisología, los permisos ya están. Obviamente, hacia adelante sí ayuda y esta ley DOM que salió va en la línea correcta. Lo mismo los otros proyectos que están en los otros sectores en tramitación en el Congreso. Alfredo, quería llevarlo a otro tema más vinculado también precisamente a la discusión que se ha dado en torno a la reforma previsional, porque algunos sectores han planteado la preocupación por el eventual efecto de esta reforma en el mercado laboral, precisamente por el aumento de los costos para las empresas, específicamente por este aumento gradual del 7% de cotización adicional. Hay algunos sectores, algunas voces que han pedido también al Ministerio de Hacienda congelar el resto de los proyectos o ideas que tengan en materia laboral, porque esta reforma ya implicaría muchos gastos. A esto también hay que sumar, por ejemplo, lo que ha sido también la implementación de la ley de 40 horas en algunos casos, en algunas empresas. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen al respecto? Bueno, efectivamente, a ver, por un lado se requiere una reforma de pensiones, hay que fomentar el ahorro de las personas. La única forma, esto lo viene discutiendo el país hace años, se requiere una mayor cotización a las cuentas de las personas, es la única forma, y en el largo plazo esto se solucione, y además hay que solucionar problemas de corto plazo de la pensión garantizada universal y la gente que ya se está jubilando, que tiene condiciones que no sale con una jubilación digna. Eso hay que hacerlo, o sea, estamos de acuerdo con que eso se haga. Y efectivamente hay que resguardar, bueno, todo lo que se está discutiendo en el Congreso ahora, pero efectivamente aquí hay un efecto en el mercado laboral. Y unido a la ley de las 40 horas, que en los próximos 4 años hay que seguir reduciendo, eso tiene impactos directos y eso obviamente se traspasa a costo y eso incide. Y además, indirectamente, fomenta en algo la informalidad, no en los sectores que están más bien estructurados, como es el nuestro, pero obviamente fomenta un poco la informalidad. Entonces, cualquier medida que se pueda ir haciendo para mitigar esos efectos, postergar la entrada en vigencia de algunas otras leyes laborales que van encareciendo el tema, son bienvenidas, y que el plazo que esta aplicación se haga sea también teniendo en consideración eso. Ahí también entra lo que tiene que ver, o podría entrar, que se mantenga la tasa de primera categoría en 12,5%. No sé si lo han visto también ustedes, lo han planteado de alguna manera. Para las pymes. Ajá. Sí, efectivamente, eso sería súper razonable. A la gran mayoría de las empresas constructoras no caemos en esa situación. Incluso muchas empresas que en el sector nuestro son chicas, como venden mucho costo en materiales, no caen en la categorización de empresas pymes. Entonces no nos aplica tanto, pero obviamente sí es una medida para la economía que debería mantenerse. Por último, Alfredo, me gustaría que nos pudiera delinear también cuáles son las proyecciones que han realizado para este año 2025. ¿Se ve un poco mejor el panorama y de qué dependería también el dinamismo del sector? Bueno, a ver, efectivamente hemos señalado que se ven algunas, más que brotes, se ven ya algunos índices de mejora en la inversión, pero es por el lado de la inversión privada, inversión productiva privada. Y ahí se ven buenos números. Hay que tener presente, sí, el número que hemos dado nosotros en esa línea es del orden de un 9% de crecimiento, que se ve una cifra alta, pero hay que verla en el contexto de cómo hemos estado. Hemos estado en los últimos años con niveles de inversión en esa línea muy por debajo de los niveles históricos de hace unos 10 años atrás.
Entonces su crecimiento es un índice muy bueno, pero, insisto, con una base de comparación muy baja. Y el otro efecto que eso tiene, que esto va fundamentalmente explicado por inversión en grandes proyectos mineros y eléctricos. Entonces eso es muy bueno, insisto, pero sobre el empleo tiene un efecto menor. Los grandes proyectos estos mineros tienen un uso de mano de obra bastante menos intensivo que lo que son en área de vivienda y edificación, pero la noticia es buena. Y en el agregado país creemos que el crecimiento de la inversión en construcción, dado este fenómeno, va a andar para el 25 del orden de un 3 a un 4%. Ahora, le puedo hacer una pregunta que tiene que ver con justamente si este fenómeno que usted está describiendo es parejo a lo largo de Chile o es más acentuado en, por ejemplo, Santiago debe ser una situación relativamente obvia, en algunas regiones que en otro. ¿Puede la construcción tener un comportamiento disímil según las regiones? Sí, obviamente, no tengo las cifras aquí, Fernando, pero obviamente hay, pero tampoco muy disímiles. Obviamente la inversión de los grandes proyectos mineros está más concentrada en el norte, si bien también hay proyectos mineros grandes aquí en la zona central, pero obviamente hay alguna distribución. Pero para efectos de mano de obra eso también se arregla, hay mucha gente que trabaja en esos sectores que no es de ese sector, entonces igual para efectos de empleo el tema no hay tanta disonancia. Perfecto, Alfredo. Bueno, ahí también parte de las proyecciones también para este año, lo que ocurrió durante el año 2024, hay ciertos aspectos que a ustedes también les preocupa, como lo son, por ejemplo, el impacto que ha tenido la crisis de la construcción en la cesantía. Mencionaban ustedes también 160.000 empleos, menos de lo que se debería tener, un 20% de gente que debería estar trabajando en la construcción en este momento está cesante. Me imagino que ese también es un desafío que va a quedar ahí pendiente para abordar por los próximos meses durante este año. Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, muchas gracias por su tiempo y por esta conversación con CNN Chile. Hasta luego, gracias. Chao. Muchas gracias, Francisca, Carolina y Fernando. Muchas gracias. Gracias. 8 de la mañana con 59 minutos, casi las 9, y terminamos esta revisión de las informaciones económicas con la multa que cursó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a la compañía Enel. ¿Se acuerdan ustedes, Carola, Fernando, de los cortes masivos de energía eléctrica que se dieron el año pasado, en agosto del año 2024? Fue una situación bastante extensa en algunos casos. Incluso hubo 2 semanas de corte del suministro eléctrico. Esto, por supuesto, que tuvo consecuencias bastante relevantes. La multa que planteó, o que más bien entregó la superintendencia para Enel, es de 280.000 unidades tributarias mensuales. Esto equivale a 18.000 millones de pesos. Es una cifra bastante grande, es un hito, decían también de la superintendencia, entendiendo la envergadura también de los daños que generó estos cortes de energía. Acá, por ejemplo, tenemos 700.000 afectados en la región metropolitana en este periodo, en agosto, durante estos cortes, afectaciones a pymes, a negocios y, lo más importante también, la pérdida de vidas humanas. Hubo 3 personas electrodependientes que fallecieron a causa de esta situación. Los aspectos normativos que no se cumplieron, de acuerdo a lo que dio a conocer también la superintendencia ayer, son 4. Primero, falta de mantención en las instalaciones, lo que habría agravado, por cierto, el problema que se gatilló durante ese periodo. También la demora en la reposición del servicio, aquí también ese punto es bastante relevante. La no entrega de información a la autoridad, de hecho en su momento también distintas autoridades, el ministro de Energía, incluso el presidente de la República, emplazó directamente a la compañía por no tener información consolidada, por ejemplo, de las personas afectadas, y eso también, por supuesto, que influyó en la toma de decisiones de manera oportuna para la situación. Y por último, no contar con los canales adecuados para recibir las denuncias o las constancias de las personas que no tenían energía en sus hogares. Pasamos a revisar entonces parte de las declaraciones que entregaron desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles durante esa jornada. El monto de la multa es de 280.000 unidades tributarias mensuales correspondientes a 18.800 millones de pesos. Son 19 millones de dólares los que constituyen la sanción que hoy día se le está cursando a la empresa Enel por este incumplimiento normativo. Queda pendiente el proceso administrativo relativo al comportamiento de la empresa respecto de sus pacientes electrodependientes. Queda pendiente los procesos administrativos respecto a las demás distribuidoras que en la zona centro-sur del país
tuvieron afectación de sus clientes por cortes prolongados. Queda algunos temas pendientes, decía ahí la superintendenta Marta Cabeza, pero lo cierto es que esta multa ya se dio a conocer, la magnitud al menos, 280 unidades tributarias mensuales, una cantidad bastante grande, muy grande, nunca antes vista, decían las autoridades también. Y por cierto que el llamado que las autoridades, entre ellas el ministro Diego Pardo, también hizo en el fondo es a que esto fuera una especie de elección, Carola Fernando, para las otras empresas también, hacer las mantenciones correspondientes, no esperar a ser multados para poder brindar un buen servicio. Por supuesto, alguna consecuencia tenía que ver, sobre todo por la no disposición a allanarse un proceso voluntario, ¿sabes? Eso también fue una de las cosas que marcó ese periodo en esta crisis. Muchísimas gracias, Fran. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Chao. Pausa y volvemos.